presentado por Meicos. Bienvenidos. Hoy tenemos el enorme gusto de recibir un invitado de lujo, Jorge Castañares. Jorge es director ejecutivo y socio fundador de Experta Capital, una firma especializada en estructuración de fondos e inversiones inmobiliarias. Con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y de bienes raíces, ha liderado proyectos de México y Latinoamérica que suman cientos de millones de dólares en inversión. Antes de emprender, Jorge ocupó cargos ejecutivos en empresas como Grupo Modelo, Banamex y Santander, y hoy es reconocido como uno de los estrategas más innovadores del real estate de la región. En la industria se le conoce como el lobo del real estate. Y hoy vamos a hablar de emprendimiento, liderazgo, innovación y el futuro del mercado inmobiliario en Latinoamérica. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y gracias nuevamente a Guatemala por esta bienvenida tan calurosa. Bienvenido, Jorge. Tienes más de 20 años de experiencia en bienes raíces y finanzas y, como dijo José, te llaman el lobo del real estate. ¿Cómo resumes tu trayectoria y este singular apodo ante nuestra audiencia? A ver, soy verdaderamente un apasionado ¿y cómo puedo resumir esta trayectoria? Encontré mi propósito aquí, ¿no? Yo creo que una de las cosas que siempre le hablo a la audiencia, a mis alumnos, a mi gente, es que esto no es un trabajo, es un propósito. Hay que encontrar esta línea muy fina entre lo que te pagan, entre lo que te gusta y entre lo que cambia el mundo. Y el mundo inmobiliario es un negocio que transforma de manera positiva y permanente el entorno. Y eso no lo hace ningún otro negocio. Entonces, encontré mi propósito aquí, por eso creo que he durado tantos años en este negocio. ¿Y por qué el apodo de lobo? ¿No? Mis amigos me dicen el lobo de hace muchos años, y es que pues antes de que ustedes nacieran, yo ya trabajaba en casas de bolsa. Y entonces, pues de ahí nace el tema del lobo, ¿no? Por la relación con Jordan Belfort en 1990 y todos los temas que tienen que ver con el mundo bursátil, ¿no? Ahí empecé yo. Y la segunda es que cuando hice una de mis maestrías fuera de América, en Europa, Jordan Belfort no podía pisar América. Y pues me tocó la fortuna de que en esa maestría mi especialidad de ventas la hice con Jordan Belfort. Entonces estoy certificado en la línea recta y la transformé esa metodología en un curso que damos en México y ahora en varias partes de América, un curso de ventas inmobiliarias que nos ha llevado a cerrar más de 650,000 metros cuadrados a lo largo de estos 20 años en desarrollo y comercialización de inmuebles. Entonces, por eso me dicen el lobo, ¿no? Y ha sido un hashtag que en una entrevista como estas en una plataforma que se llama Gigantes de la Construcción, alguien investigó y me dijo, te dicen el lobo. Y de ahí puse el hashtag de mis redes sociales. Galería Tiffany te regala la experiencia Ducati Driving Experience Adventure Academy. Conduce como un profesional. Aplican restricciones. Jorge, tienes una trayectoria bastante interesante. Empezaste en el mundo de la banca tradicional, por llamarlo de alguna forma, y luego pues diste un salto a emprender, habiendo pasado pues por manejar activos de miles de millones de dólares en diferentes empresas en México. ¿Qué te lleva de pasar de la banca tradicional a convertirte en esa especie de as de la estructuración y levantamiento de capital para el sector inmobiliario? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo resumir esto? A ver, para los jóvenes, yo no les recomiendo emprender desde el principio, ¿no? Creo que para un joven estudiante que está saliendo de la carrera, lo mejor es entrar a una empresa que admire y que sea como el ícono de lo que ella quisiera hacer. Y después de 5 o 6 años, si realmente el mundo que está viendo en esa empresa le hace sentido, puede emprender o quedarse en el mundo corporativo, que es fabuloso. Yo pensaba que iba a terminar en el mundo corporativo porque muy, muy joven, después de las casas de bolsas, terminé siendo director de la banca corporativa de Santander. Y pues obviamente como banquero vives muy bien, muy, muy bien. El primer salto cuántico que di hacia un mundo inmobiliario primero y después de emprendimiento fue con Grupo Modelo. Una de mis maestrías, la otra, la de finanzas, tuve la suerte y la fortuna de que el director de planeación o el vicepresidente de planeación en Londres de Grupo Modelo fuera compañero de la maestría y le gustó el modelo que hice de tesis. Y cuando llegué a México me invitó
a una plática con Carlos Fernández, el que era director general del Grupo Modelo, que por cierto, si siguen este tema de los podcasts, que seguramente sí, conocen a Oso Traba, con un gran podcast que se llama Cracks. Y en Cracks nos ha entrevistado a mucha gente, Oso, y entrevistó a Carlos Fernández y a la que fue mi jefa en Grupo Modelo, la señora Aramburu Zavala. Se los recomiendo muchísimo, son 2 grandes experiencias. Entonces salto al Grupo Modelo y me vuelvo el director de asuntos sin importancia, perdón, el director de proyectos de inversión. Y en estos proyectos de inversión estaban los inmuebles. Los metimos en esta licuadora que era el modelo financiero y descubrimos que éramos una gran empresa inmobiliaria, la más grande de México, sin ser una empresa inmobiliaria. Y el portafolio, porque puedo ser público, porque es información pública, el portafolio que yo recibo de $900 millones como director de proyectos de inversión y después vicepresidente de bienes raíces del Grupo Modelo, lo transformamos en $5,000 millones a mi salida. Y de ahí empieza mi conocimiento en el mundo inmobiliario. La primera gran lección que aprendí de esto, en el mundo corporativo inmobiliario, es que el mundo inmobiliario es patrimonial. Es una generación de riqueza. Es un negocio de comprar y esperar. Siempre me preguntan en la radio y en los podcasts si es el mejor momento de invertir en bienes raíces en Guatemala. Invierte en bienes raíces en Guatemala y espera su mejor momento. Ese es el negocio inmobiliario. Es un negocio de paciencia, no es un negocio de velocidad. Y después de ahí me fui de broker a una gran empresa con otro gran maestro que es Pedro Ascue, Jones Lang LaSalle, una empresa global. $6,000 millones venden al año estos hijos de verdad. ¿No? Perdón. Y aprendí una segunda gran lección que me llevó a emprender. El mundo inmobiliario es un mundo transaccional también. Si no hay salida en este negocio, si no hay una estructura, una estrategia de salida en el mundo inmobiliario, no hay negocio inmobiliario. No hay capitalización. Entonces, esta segunda gran lección me llevó a pensar que yo, siendo un doctor en economía con 3 carreras y 2 maestrías, podía dominar el mundo. Y no se domina el mundo. El mercado siempre gana. Y en el 2008, 2009, decido emprender mi primer fondo de inversión, CM Inmobiliaria. Y levantamos de la nada $50 millones. Lo invertimos en un proyecto en el norte de México, en un proyecto industrial en Guadalajara y en un proyecto de hotelería en la Riviera Maya. Dije, wow, si esto es ser emprendedor, ¿por qué no fui antes? Pues entendí que en el 2010 este negocio es de riesgo. Yo no había hecho una estructura financiera, digamos, ortodoxa, más bien muy agresiva, muy flexible, y esto me llevó a la quiebra. En el 2011, con la crisis inmobiliaria en los Estados Unidos, me lleva a la quiebra y aprendí esta lección: el negocio es de riesgo. Y justamente, y aquí déjenme platicar un poco de la parte docente, cuando entro al Grupo Modelo en el año 2003, 2002, por ahí, no sabía nada de bienes raíces. Entonces me ocurre hacer un curso de inversión inmobiliaria e invitar a todos los que yo quería conocer a ser profesores del curso. Y con el pretexto que yo era el coordinador académico, pues me metí a todas las clases. Y ahí empezamos a tener una relación interesantísima en la parte académica, que creo que es también fundamental entender. La mejor inversión que podemos hacerse nosotros mismos. El mejor rendimiento que podemos tener es en la capacitación continua, ¿no? Yo no soy una persona que diga, como en otros generadores de contenido, que la universidad y la formación tradicional, por llamarla de una manera, o formación formal, es un desperdicio de tiempo. Al contrario. Y ahí me encontré con este gran máster, el máster de dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, del cual coordiné en México algunos años y tuve la fortuna y la suerte de venir a Guatemala hace 5 o 6 años a impartir una cátedra. Y me encontré con esta gran universidad que es la UNIS en Guatemala, esta gran facultad de arquitectura y diseño, y este, ¿cómo decirlo así?,
esta posibilidad de abanico de posgrados para la arquitectura. Yo no soy arquitecto, amo la arquitectura, pero no soy arquitecto. Y encontrar que tienes una maestría con especialidad en diferentes áreas de la arquitectura con un mentor personal que te hace ver hacia dónde puedes llevar el diseño de la arquitectura es fundamental, ¿no? Diseño gráfico, ¿no? Si no tienes ese diseño, si no puedes diseñar con maestría tus proyectos inmobiliarios, estás fuera. Yo digo que para mí el traductor más importante que tengo en mis proyectos es el arquitecto. Y finalmente, aparte del MDI, que obviamente es esta marca global que está en España, México, Guatemala y en otros países latinoamericanos, lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? Tener esta evolución hacia el PropTech y el FinTech, estas metodologías como el Business Model Generation, ¿no? Business Model Generation, ya estoy hablando de estrategia, como todo el tema del Revit y el tema de tener una maestría en todo lo que es el BIM, ¿no? Entonces, para mí, entrar a la UNIS y ser orgullosamente un catedrático de esta maestría y ver que los arquitectos no solamente se dedican al diseño, sino pueden entrar al negocio, es espectacular. Y eso lo aprendí en esta trayectoria y cuando quebré, definitivamente en el 2010, con mucho más énfasis empecé a invertir en mí. Y la última lección que quiero comentarles de estas lecciones que aprendí en el mundo inmobiliario es que después de todo esto, y cuando me empezaron a decir que yo era el señor de los fondos, porque me empecé a estructurar fondos de inversión muy grandes, ¿no? Como dices ahí, tuve la oportunidad de estructurar un fondo de $1,000 millones para hacer 17 parques industriales y participar desde la perspectiva pública también. Me tocó ser asesor del Congreso de la Unión Mexicana para cambiar la ley del impuesto sobre la renta en el año 2005 y después en el año 2017 la ley FinTech en México. Descubrí una lección importantísima. Cuando en el 2018 yo armo mi último fondo de inversión que se llama Redbrick, con un capital privado grande, con un family office, y salgo de ese fondo de inversión por una cuestión, digamos, de compliance, decidí no volver a trabajar para grandes capitales. Y a partir del 2018 a la fecha, Experta Capital, Loop Capital y otras plataformas como CBI Multiasset, hemos desarrollado proyectos inmobiliarios con inversiones mínimas y proyectos que hoy valen $25 millones los fondos, pero son inversiones que tienen en promedio $2,500 por inversionista y generan 38 al 40% de rendimiento anual. El más famoso que tenemos se llama Maguey Token. Producimos mezcal para el mundo, con marca propia, hombre libre. Y a nuestros inversionistas, que son más de 1,250 inversionistas, les hemos dado ya, después de 5 años, un 38% de rendimiento. Tenemos hoteles también pulverizados. Y queremos hacer aquí uno en Antigua. Llevamos 2 años trabajando con un gran propietario en Antigua para poder desarrollar un proyecto de hotelería boutique que no solo sea un ícono de desarrollo y diseño nuevo, porque tenemos varios proyectos así ya en México y en Latinoamérica, sino que sea la innovación financiera que tanto ha buscado Guatemala, que es transformar su negocio inmobiliario en un negocio de inversión. Cada que vengo platico con el director de la Bolsa de Valores de Guatemala y están a punto cada que vengo de lanzar la ley que permita el desarrollo de fibras en el país. Todavía no lo logran. Hagámoslo al revés. Capitalicemos los proyectos inmobiliarios de Guatemala a través de un crowdfunding y transformemos el negocio para que lleguen las fibras. Creo que eso va muy en línea con una pregunta que te quería hacer. Me imagino que a eso te refieres con democratizar el sector inmobiliario. Esa es la última lección. Ok, o sea, estamos viviendo en una etapa post-pandemia. Pues ya pasaron 6 años. Ya ¿no? pasaron 6 años, pero post-pandemia. Post-pandemia. Y nos estamos dando cuenta que tenemos la opción de invertir en proyectos inmobiliarios aunque no seamos desarrolladores. Es decir, está llegando a las manos de los consumidores un producto que antes no consideraban. Primero, qué bueno que los desarrolladores no somos inversionistas. Quebraríamos los negocios inmobiliarios. Aquí tenemos que entender, a ver, cómo se los planteo a la audiencia y a ustedes, y gracias por la entrevista, la verdad. La plática más que entrevista, con gusto. ¿no? ¿Cómo se los planteo? A ver,
he desarrollado una metodología propia que incluso ya la patenté, ¿no? Una de las cosas que les recomiendo a todos es estas marcas que son tan poderosas, regístrenlas. ¿Quién sabe? Capaz que el Goodwill vale demasiado y República empieza a valer mucho. Patenté una metodología que se llama Investment Jet, una metodología de levantamiento que tiene 6 actividades clave. Y el desarrollo inmobiliario se basa en esas 6 actividades, pero nada más me dedico a 2. Las otras nos hacen aliados estratégicos. Lo primero a lo que me dedico es a adquirir proyectos inmobiliarios, y eso es una visión bien importante. Y la pandemia no nos cambió eso. Lo que nos cambió la pandemia es cómo vemos el negocio inmobiliario. Porque la pandemia a mí me afectó muchísimo, porque cuando yo estaba trabajando en 7 proyectos de inversión diferentes, de diferente escala en Latinoamérica, llegó la pandemia. Y la ocupación hotelera y la ocupación de locales comerciales se fue a 0. Y la absorción de proyectos en venta se fue a 0. Y durante 24 meses estuvimos con absorciones muy bajas. En México, en Guatemala y en toda Latinoamérica. ¿Pero qué descubrimos? Primero, que los proyectos habían cambiado. Y entonces teníamos que buscar adquirir inmuebles con otra vocación, terrenos con otra vocación. Y descubrimos que si antes estábamos rezagados en la parte de usos de suelo y planes de desarrollo, con la evolución de la pandemia y lo que surgió después de la pandemia, estamos en la prehistoria. Y necesitamos que el gobierno y los gobiernos entiendan que nosotros no somos un clan, ni somos, como nos dicen en México, un cártel inmobiliario. Y que lo único que buscamos son ganancias. Lamentablemente hemos cambiado el respirador por el Excel. Y los arquitectos han dejado de diseñar para generar proyectos de impacto social. Y han diseñado proyectos de impacto económico. Y eso ha destruido el desarrollo inmobiliario. Yo no estoy a favor de las ciudades céntricas, altas y densas. Lo único que generan eso es lo que vemos en muchas zonas de Guatemala. Un tráfico atroz, una descomposición social brutal y una falta de criterio urbano increíble. ¿Y te ha tocado rechazar proyectos que eran rentables pero no estaban alineados a estos valores? Gracias a Dios, sí. Hay 5 variables que yo siempre pongo en la mesa cuando voy a invertir en un proyecto inmobiliario. La primera, obviamente, es la localización. La primera L. Incluso hay un gran libro, ¿no? Que ahorita que estoy de profesor, que todos deberíamos leer. Location, Location and Location. Dicen que es la única y más grande variable del sector inmobiliario. Es falso. Digo, hay que leerlo nada más para que tengamos cultura, pero es falso, porque hay 5 L's tan importantes como la localización. La siguiente se llama layout. El diseño. Si un arquitecto no entiende de distribución, de cómo maximizar estos coeficientes de ocupación y superficie y cómo integrar la normativa de una región a un proyecto inmobiliario, podemos tener la mejor localización, pero por un mal diseño no tenemos rendimientos. La siguiente se llama lease, o renta, o rentabilidad. Si no tenemos un modelo financiero que sostenga ese diseño, pues no vamos a tener, por más que tengamos un buen diseño y una mejor localización, un rendimiento aceptable. Lo siguiente se llama legal. Si no tenemos abogado, una estructura legal que nos permita captar la inversión e incorporar a ese proyecto inmobiliario para que podamos tener una estrategia de salida después que no nos coma la parte fiscal las utilidades. O sea, tener estrategias fiscales no es malo ni es un delito. Es más, es malo y es un delito no tenerlas. ¿Sale? Pero pensar que podemos desarrollar todo a través de personas físicas o sociedades mercantiles, pues estamos dejando mucho dinero sobre la mesa y una estructura muy endeble desde el punto de vista legal que es transparencia para el inversionista. Y la siguiente se llama liability, responsabilidad social. Nosotros los desarrolladores inmobiliarios desarrollamos proyectos de largo alcance y que superan administraciones. Me impresiona Guatemala porque es la primera vez que vengo y no están en elecciones, ¿no? Entonces, me sorprende porque cada vez que vengo están en la elección de los 36 candidatos que quedaron 14, que quedaron 3 y que luego impugnaron y se la pasan en elecciones. ¿Y cuándo trabajan? Y nuestros proyectos duran 4 años y los cantones duran 3.
Entonces somos proyectos que trascienden gobernaturas. Si no tenemos responsabilidad social, si no vemos por la sostenibilidad de los recursos, no solamente por la ecología, sino porque los recursos que nosotros tenemos los podamos aprovechar, estamos cometiendo un crimen, digamos, de desarrollo inmobiliario. Tocas un tema que me parece sumamente interesante y lo platicábamos con Silvia antes del podcast. A ver, hablar de desarrollo inmobiliario y hablar del sector inmobiliario como tal no es hablar de Bob el constructor, de tengo un terrenito, tengo las ganas de construir, lo monto y lo armo. Y creo que abordar esa sofisticación de este sector, que es un sector importante de la economía de los diferentes países latinoamericanos y el mundo, es clave. Y creo que se refleja justamente en esto que mencionas, de las diferentes Ls que hay que considerar a la hora de hacer un proyecto. Y específicamente en ese sentido tocas dos temas que creo que valdría la pena profundizar. Uno es lo que está relacionado con el layout y el impacto urbano del desarrollo. Mencionabas tú que ya por conflictos de valores has rechazado, gracias a Dios, algunos proyectos para no financiarlos, no buscarles mecanismos de financiamiento. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el tipo de proyectos que buscas y que crees que deberían de prevalecer en las ciudades a la hora de su desarrollo? Y dos, a la hora de levantar capital, ¿qué es lo que vendes? ¿Qué es lo que le ofreces al inversionista que va a invertir en ese levantamiento de capital a la hora de llevar a cabo tu negocio justamente de levantamiento de capital? Buena pregunta, mi querido. A ver, ¿qué es lo que busco? Pues lo que busca cualquier persona, ¿no? Causar un impacto, ¿no? Yo creo que el desarrollo inmobiliario tiene esta gran ventaja que construimos ladrillos, construimos espacios. Entonces, si tú buscas impactar de manera positiva y permanente, pues tienes que buscar proyectos que justamente hagan eso. Y construir unos departamentos porque tengo un terreno y soy constructor no impacta. Al contrario, destruye, ¿no? Entonces, no es que rechace proyectos, es que simplemente no cumplen con estas características de ser proyectos realmente integrados. Y no es que yo no desarrolle proyectos, es que los proyectos se desarrollan solos. Lo único que hace uno es integrarlos. Y es cuando ves la magia de esto. Cuando tienes un proyecto que realmente impacta y realmente se desarrolla por sí mismo y va a causar un impacto social positivo, encuentras al mejor arquitecto. Y no necesariamente, y hoy tiene que ser un arquitecto de renombre. Por ejemplo, un proyecto lindísimo que se llama Otro Oaxaca, que tenemos en la ciudad de Oaxaca, frente al monumento más importante de Santo Domingo, la Catedral de Santo Domingo. Lo hizo un portugués, João Otocareiro, especialista en uso de materiales, digamos, endémicos, con premios en África. Y esta oportunidad que nos da la post-pandemia de poder conectarnos con quien sea, cuando sea, hace que pase esto. Otro proyecto lindísimo que hicimos en Tulum, una catalana, Marina Rocarols, con una especialidad en arquitectura sostenible y sustentable. Resulta que inventó meter en unas casas que estábamos haciendo chimeneas de viento y le bajó 7 grados a la casa sin prender el aire acondicionado. Y esto no se lo inventó ella, lo hacen los árabes desde que los árabes son árabes y lo hacen con un tema de cambiar la ventilación cruzada de la casa y hacer un circuito de aire que permita el cambio de temperatura. Y esa chimenea de viento incrementó en 20% el valor de la vivienda de salida y redujo el costo de operación de mantenimiento al usuario final en un 14%. O sea, no solamente es poner paneles solares y decir que somos sustentables. Eso es lo que estamos buscando. Y cuando el proyecto te llama así, y cuando tienes el propósito de cambiar el mundo, y cuando no estás solamente por el dinero, encuentras que todo se amalgama. Encuentras a estos artistas, estos, digamos, yo digo, Quijotes que están luchando en cada quien en su trinchera. Encuentras a constructores que entienden, encuentras a inversionistas que valoran.
y desarrollas estos proyectos. Entonces yo te diría, no es que rechace ni que busque, es como lo encuentro. Y cuando levanto capital, ¿qué le ofrezco? Esto, un propósito al inversionista, no un rendimiento. Excelente. Creo que eso otra vez responde a una de mis preguntas, porque la narrativa detrás de tus proyectos es la esencia. No tienes por qué tu pitch va ligado a lo que el proyecto es. No tienes por qué venir y decir algo que no existe o vender una idea de algo. Si es algo que se puede no solo soñar, se puede implementar, se puede medir. Se puede hacer. Y se puede hacer. Claro que se puede hacer. Yo lo que critico mucho de los generadores de contenido, amigos que conozco y no amigos, porque también tengo hedge ahí en las redes sociales, es que no vendamos humo. Es que dejemos de engañar a la gente con que el proyecto inmobiliario no es riesgoso. Dejemos de engañar a la gente con que el proyecto inmobiliario no necesita dinero. Dejemos de engañar a la gente que con unos renders muy bonitos que yo sigo sin entender a los arquitectos, que por qué estamos en Guatemala, siempre hay palmeras, Audis y mujeres de 1.80. Dejemos de engañar a la gente de que toda Guatemala y toda Latinoamérica parece Suecia o Dinamarca. No es cierto. Hagamos ver que los proyectos son reales. Y cada proyecto que te digo, otro Oaxaca, Maguey Token, Can Carol o cualquiera de ellos, los puedes checar en las redes. Son proyectos construidos, desarrollados y hoy ya rentabilizados. Entonces, el desarrollador inmobiliario tiene esta gran responsabilidad social de qué le vamos a dejar a la siguiente generación. Y yo aspiro que como algún día las pirámides de Egipto son admiradas por esta generación, nuestros desarrollos sean admirados en 100 años y digan, oiga, estos que hicieron esto, pues sí le metieron coco a esto. En ese sentido, ¿cómo ves las tendencias, Jorge, en América Latina particularmente? Te lo digo, yo no soy arquitecto, soy abogado, me gusta el urbanismo, pero por puro hobby. Y personalmente soy bastante odioso a la hora de platicar con amigos arquitectos respecto de diseños de cajas de zapatos para construir apartamentos que uno es igual al siguiente con un diferente color y un diferente tipo de ladrillo. Y algo que ha tendido a pasar, particularmente en ciudades como Guatemala, es eso. No voy a hablar de edificios concretos, pero se repite un edificio que ha sido idéntico al anterior y la estructura interna es la misma y el diseño del interior del apartamento incluso llega a ser idéntico igual que el anterior. ¿Qué tendencias positivas ves tú que se anticipan en el mercado inmobiliario de América Latina? Tanto desde la perspectiva urbana y desde la perspectiva arquitectónica y de diseño como respecto de la demanda del tipo de inmueble que el consumidor de hoy tiene. Has tocado el punto más importante. Yo creo que no hay tendencias. El problema que tenemos ahorita es que estamos analizando pura oferta, ¿no? Y cuando hacemos un estudio de mercado y los arquitectos diseñan, hay como una carrera de amenities. Pensemos en el sector residencial, ¿no? Hay una carrera de amenities, ¿no? Y ahora como las mujeres ya no tienen hijos y tienen perros, ahora hay que poner hospitales a los hospitales de perro y guarderías de perros en los departamentos, ¿no? Y entonces, si tú empiezas a analizar la oferta y ves, como dices, cajas de zapatos todas iguales, es porque el arquitecto no está diseñando, está compitiendo y quiere ganar esta carrera de amenities sin entender que aunque, fíjate lo que pasó ahorita en Guatemala, ¿no? En todo por ejemplo, en todo este distrito de Reforma y todo este tema donde están verticalizando y están haciendo demasiados departamentos, más oferta que demanda, ¿no? Porque los inversionistas invierten pensando que aquí se van a retirar los americanos que no se van a retirar. Entonces, todo el mundo piensa en la renta de corto plazo y la renta vacacional y en la renta, no. Y si llegan a Los Cabos ya cuando llegan a Cancún, ya el americano que llegó a Cancún ya no tiene dinero. Imagínate Guatemala, o sea, ya no llegó, ¿no? Imagínate más abajo, cuando estaba en Ecuador, todo el mundo decía, es que los canadienses van a llegar. Pues hay 30 millones de canadienses en todo el país. O sea, no creo que 3 millones de canadienses vayan a llegar a Ecuador. Entonces, no pensemos en estos negocios de inversión.
Lo que hicimos en Guatemala y lo que hicimos en muchos lugares es, vamos a maximizar el precio por metro cuadrado, ¿no? Vamos a hacer que valga 16,000 quetzales el metro cuadrado. ¿Cómo lo logras? Reduciendo el espacio. Haciendo cada vez departamentos más pequeños para que el metro cuadrado sea más caro, pero el precio final sea más barato. Y una persona de clase media pueda tener como alternativa de inversión comprar un departamento para pensar que lo va a rentar. Y todo el mundo piensa en el negocio de la abuela, ¿no? 1% mensual. Ajá, sí, cómo no. 12% al año, sí. Claro. En este país que se llama Guatemala, la plusvalía es del 5%. Entonces, cuando más lo vas a poder rentar al 5 o 6%, es decir, tu inversión es a 25 años. Entonces, no hay tendencias. Estamos viendo una competencia brutal por las amenidades en el sector residencial, que le ponemos cada vez más cosas a los departamentos, ¿no? Bueno, no a los departamentos cada vez son más chicos, cada vez ya duermes parado, ¿no? Porque ya no hay espacio para una cama. Pero afuera está padrísimo, ¿no? Tienes albercas y rooftops y asadores, y de repente lo que cobras de renta se te va la mitad en el mantenimiento, porque nadie entiende que hay que mantener esas cosas. ¿Por qué no analizamos la demanda? ¿Qué problema le queremos resolver? ¿Cuáles son realmente las tendencias demográficas que hoy tenemos en el sector inmobiliario y cómo las estamos tomando? ¿Ustedes saben que Guatemala está condenado para el 2080 a construir su última casa nueva? No sabía. Dado a las tendencias demográficas, el Guatemala deja de crecer demográficamente en el 2055. Y empieza un crecimiento negativo en la demografía. Para el 2080 no se necesitan casas nuevas en este país, con todo y el 1,5 millones de casas que tenemos de déficit en este país. Al ritmo de producción de casas de Guatemala, nos quedan 15 años para poder paliar el déficit de Guatemala. Producimos menos de 150,000 casas al año. Hay 234 proyectos en los últimos 8 años de vivienda. Pues no nos va a alcanzar la vida porque en el 2060, que estamos a 40 años de eso, Guatemala no necesita casas nuevas. Porque ya no va a haber niños. Hoy, de los 18.5 millones de personas que somos en Guatemala, solamente el 7% de la población es menor de 4 años. Cerremos a 20 para que los números nos salgan rápido. ¿Sale? El 7% de 20, pues son aproximadamente 2.8 millones de niños, ¿no? Un poquito menos. Lo mismo que había en 1950. 280,000, perdón. Entonces, pues claro que tenemos que cambiar. Dejemos de competir y ver la oferta como el indicador más importante. Yo hace 7 años que dejé de ver la oferta y empecé a analizar mi demanda. ¿Quién me compra? ¿Por qué me compra? ¿Para qué me compra? ¿Quién invierte conmigo? ¿Qué tipo de persona es? ¿Qué problema le estoy resolviendo? Hoy tenemos la fortuna de tener 5 generaciones influyendo la compra inmobiliaria en el mundo, con diferentes drivers de consumo. Y tenemos muchas tribus, como dice 4S, muchos nichos de mercado. ¿Cuál es la mejor tendencia inmobiliaria? Proyectos de nicho. Proyectos que satisfagan una demanda específica y resuelvan un problema específico. Tener un nicho claro. Muy claro. Okay. Tocaste un tema, Jorge, me parece interesante, creo que es tangencial a la conversación, quizás me salga un poco del tema, pero tocaste el tema de la vivienda social. Algo que, pues cuando se suele hablar de real estate y el negocio inmobiliario, la vivienda social no tiende a ser, que no es fancy y porque no es pues popular para fines prácticos hablar de ello, no tiende a ser un tema que esté en la mesa. Pero tú bien mencionabas que en Guatemala hay un déficit habitacional cualitativo y cuantitativo muy importante. Muy importante. En ese sentido, ¿cuáles han sido las principales medidas que en otros países han tomado para mitigar el déficit habitacional? Y lo digo porque es una preocupación que sí, valga la redundancia, debería de preocuparnos.
Porque para fines prácticos hay, a mi juicio, una oferta bastante elevada de apartamentos y casas que necesariamente las personas que por la falta de recursos no tienen una casa o no tienen una casa o no tienen una casa de la calidad que deberían tenerla para que sea pues, habitable y humana, van a poder acceder. Es que, en primer lugar, tenemos que entender que la vivienda de interés social no es negocio inmobiliario, es industria inmobiliaria, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de negocio inmobiliario, tenemos que hablar en el mundo residencial de la residencia media para arriba. La residencia económica y la residencia prioritaria o la casa de interés social es una industria y se tiene que tratar como tal. Es decir, tiene que haber políticas gubernamentales que permitan que esa industria florezca y tenga cadenas de suministro. ¿Por qué digo que es una industria? Porque la casa de interés social, deja que sea fancy o no fancy, tiene un límite, que es el precio. Tú no puedes subir el precio de la casa de interés social porque viene de un subsidio gubernamental aquí y en China, ¿no? Como no puedes subir el precio, la única forma que tienes para ganar dinero es eficientando los costos. Y para eficientar los costos necesitas una producción en línea. Necesitas terrenos que cuesten un precio determinado, materiales que cuesten un precio determinado y una forma de construir que sea en serie, que tengas una fábrica de casas. Si no lo logras, es difícil paliar el déficit de vivienda. Hay fórmulas muy interesantes a nivel mundial que han logrado bajar estos déficits. Y las hemos copiado malamente en algunos países para poder desarrollar casas de interés social. Pero para mí, el tema más importante es dejar de sectorizar los usos de suelo. ¿Dónde están las viviendas de interés social? Muy lejos. En España le dicen las reinas del hormigón, donde está la prostitución, donde están las casas que son un monumento al concreto, donde no hay vialidades, donde la gente hace 3 horas para llegar a su trabajo. Los barrancos. Los barrancos aquí, las favelas en Brasil, ¿no? Entonces, primero, las casas de interés social no tienen que estar lejos. Entonces, para eso necesitas un cambio de uso de suelo, que lo intentó Barcelona con las supermanzanas y le salió contraproducente por las restricciones, digamos, que tienen de monumentos históricos. Pero lo que deberíamos hacer en los países latinoamericanos es pensar en los centros de las ciudades. El centro de Guatemala está devastado, solitario, y curiosamente es el que tiene más servicios y más factibilidades de servicio. El centro de Mérida, el centro de la Ciudad de México, el centro de Quito, el centro de Bogotá. Con esta cuestión de que hacer ciudades densas y altas, pues las mandamos a los centros al carajo, con todo respeto, y desarrollamos los suburbios primero, y después de los suburbios ahora desarrollamos las colonias fancy con edificios, ¿no? Las condesas de caras, ¿no? Aquí hay muchas de esas, ¿no? Hay proyectos de usos mixtos, no voy a decir nombres, en estas zonas de transición que tienen departamentos de 38 metros cuadrados y la gente está fancy porque tiene abajo un Starbucks, ¿no? ¿Por qué no rescatamos los centros? Y hacemos que el centro, en vez de lotificarlo con lotes de 200 metros, tengamos una mega manzana de 10,000 metros donde quepa una vivienda de interés social, un centro comercial de adeveras, una vivienda de interés medio y un edificio de coworking. Y en medio, un parque lineal. Así se construyó Dinamarca. Digo, son 7 millones de habitantes. Así se construyó Suecia. Y son países socialistas, ¿eh? Los países nórdicos son países socialistas, de izquierda. Guácala, fuchi, ¿no? Y tienen ciudades planificadas, integrando a la gente, reduciendo el espectro social. ¿Cómo voy a convivir con un progre de clase baja? Pues este progre de clase baja es el que te da servicio en el restaurante, es el que va a limpiar tu casa, es el que te sirve de chofer, es el que trabaja contigo, es tu empleado, es el que es el cajero de un banco. ¿Por qué no reducir esos espacios?
Hay que rescatar los centros de las ciudades. Hay que rescatar el centro de Guatemala. Hay que ver realmente, como dice mi querido arquitecto, que es un crack en urbanismo, ¿no? Martín Gómez Platero, uruguayo, se los recomiendo. Hay que hacer proyectos no de uso mixto, hipermixtos. Interesante. Reducir la brecha Reducir la brecha a social través del diseño a través del diseño urbano. y a través del diseño urbano. Dejen que los grids dejen de ser cuadrados, arquitectos. Tienen que ser oblicuos. Ok, súper interesante. La verdad es que creemos que ya lo hemos visto todo en el uso mixto, porque hablamos de vivienda, comercio, servicios en un solo lugar, pero es interesante cómo estás incorporando el factor humano al mix de vivienda. Es que tenemos que pensar que tenemos que dejar de diseñar de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Cómo diseñamos? Arquitecta, hay todo un terreno con un uso de suelo. Y la arquitecta hace una volumetría. Después de la volumetría, que le llaman esquemático, hace un conceptual. Entonces, ya ve que por la normativa cumple, entonces el concepto está bonito. Después hace un proyecto arquitectónico y después incorpora ingenierías. Si la gente cabe en el diseño, le vale cacahuates al arquitecto y le vale también al desarrollador. ¿Por qué no pensamos primero en qué gente va a habitar eso? Como lo hacían antes los arquitectos. Como se sellaron las grandes ciudades. Y después de pensar quién puede habitar eso y qué necesidades podemos cubrirle, hacemos un envolvente que cubre esas necesidades. Y después con ese envolvente le buscamos un terreno a nuestro proyecto. Pues nos encantaría, o sea, desde el punto de vista de arquitectos nos encantaría que el diseño fuera lo más importante, pero no es lo más importante. Simple y llanamente, los arquitectos también, en este afán de buscar proyectos con un impacto económico, han dejado de pensar en el usuario final. Y que ahí hay un elemento adicional y me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido por la línea de la conversación que llevamos. Y es los planes de ordenamiento territorial. Porque si algo influye o ha tendido a influir justamente en la forma en la que se construye, en la que se priorice la edificabilidad y la altura y el desarrollo de determinados corredores que son los que se terminan sobreconcentrando de tráfico porque únicamente se incentiva la construcción en determinadas zonas, pues muchas veces tiende a ser los planes de ordenamiento territorial. Yo personalmente soy bastante escéptico de los planes que sobreregulan las zonas y los usos de suelo porque, pues naturalmente lo que ha tendido a pasar y se ha visto en Guatemala es que hay zonas que simplemente no se desarrollan porque no hay incentivos, más bien hay contraincentivos para que no haya desarrollo en determinadas zonas que terminan siendo las zonas más pobres, más feas, con menos acceso a servicios, donde lamentablemente viven las personas a las que más les cuesta acceder al centro de la ciudad. Es una consideración personal, pero quisiera escuchar tu opinión respecto del impacto de los planes de ordenamiento territorial justamente en esta alineación de incentivos e incluso no solo de los planes de ordenamiento territorial, sino también de las normativas de protección de patrimonio histórico. Y lo menciono no porque no considere que sean importantes, sino tú mencionabas, tenemos un centro histórico en la ciudad de Guatemala que objetivamente es feo. Son pocos los monumentos históricos y las fachadas que están bien conservadas porque tampoco hay incentivos para conservarlos adecuadamente y pues se han convertido en zonas inseguras donde podría incluso vivir muchísima gente, pero no vive nadie. Totalmente de acuerdo. A ver, empecemos por el principio. Al igual que te digo que las tendencias es porque estamos analizando la oferta, el tema de los planes parciales de desarrollo es porque estamos constreñidos a esta idea muy americanizada, porque los latinoamericanos copiamos bastante mal esas ideas americanas, donde hay que tener sectores, ¿no? Entonces, como si fueran suburbios gringos, hay que tener un sector residencial, un sector de oficinas, un sector industrial, y luego ver cómo los conectas, ¿no? Porque, pues, ¿no? La gente vive allá, pero trabaja acá, ¿no? La gente trabaja acá, pero se divierte allá. La ciudad de los 15 minutos la inventaron hace 500 años. No la inventaron los Emiratos. Es pensar en una integración de usos, no en un plan de desarrollo urbano. Hay otra entrevista, vean a este cuate que sosotraba, con Javier Sordo. Javier Sordo Madaleno es uno de los arquitectos más importantes de México y una de las firmas más importantes de arquitectura ya a nivel mundial. Y Javier Sordo empezó a desarrollar, ya la segunda, tercera generación,
en una zona de la Ciudad de México que era una zona industrial. Y le valió gorro el plan de desarrollo. Y hoy esa zona industrial se llama Antara. Y es una de las zonas más caras de la Ciudad de México. En una colonia que se llamaba Colonia, ya ni me acuerdo, ahora dicen Nuevo Polanco. Entonces, hay que dejar de pensar que nos restringe el plan parcial de desarrollo. A un político, a un director de desarrollo urbano, no tiene ningún incentivo de ponerse a hacer un nuevo plan parcial de desarrollo porque no hay proyectos. Si nosotros llegamos, y me ha pasado en estos grandes proyectos que platicábamos fuera del aire, que me ha tocado ser parte de ellos, de ciudades planificadas completas de 1,500 hectáreas, es más grande que el municipio. Nuestro proyecto en Ecuador es más grande que el municipio de Manta, de Manabí. O sea, nuestro proyecto tiene una extensión territorial más grande que el propio cantón. Obviamente no tienen usos de suelo. Pero si tú llegas con un proyecto integrado, con un urbanismo creado, con una visión de 30 años, le haces la chamba al gobierno. Entonces, no es cambiar los planes parciales, es desarrollar proyectos que integren los usos, no que sumen los usos. El uso mixto es una suma de usos de suelo, ¿no? Y el proyecto hipermixto, de acuerdo a mi gran amigo Gómez Platero, es una integración de usos. ¿Cómo se puede vivir mejor? ¿Cómo lo público y lo privado se integran? No se separan, ¿no? Nosotros tendemos a ponerle una barda a lo privado para que no se mezcle con lo público. Y cuando ves estos proyectos de integración, por ejemplo, de centros comerciales del propio Sordo Madaleno, que la misma avenida se mete al centro comercial y genera un bulevar lleno de vida alrededor, y no tiene que ser clase alta. ¿Por qué los malls siguen pensando aquí en Guatemala que tienen que ser cajas cerradas con grandes cadenas de departamentales y no abrimos el centro comercial? No le damos vida a esos espacios públicos y le damos entrada a esos espacios privados. Yo creo que es un tema de que el uso de suelo es una restricción, sí, pero no es un obstáculo para el desarrollo inmobiliario. Al contrario, el desarrollo inmobiliario tiene que tener esta perspectiva de futuro para cambiar el ordenamiento y no constreñirse a que si no hay un uso de suelo específico, no se puede desarrollar un proyecto. Bueno, yo creo que la verdad es que ha sido una charla súper interesante. A mí me gustaría cerrar con ¿qué consejo le darías a los arquitectos jóvenes que tienen estos sueños de desarrollar, crear, que tienen un entusiasmo enorme, pero se topan con estos retos de no tener plata? ¿Cómo desarrollan su proyecto? ¿Qué consejo les darías? Sé un emprendigente. ¿Qué es ¿Y eso eso? es? ¿Qué es eso? Un emprendedor indigente. El primer consejo que les digo es: no se gasten la primera plata de su primer pago en comprarse un reloj, un traje o un carro. Buen consejo. Después, Nike, Adidas y Johnny Walker. ¿Cuál es el eslogan de Nike? Just do it. Solo inténtalo. ¿Cuál es el eslogan de Adidas? Sí, no sé. No sé. Compañeros ahí del staff. Impossible is nothing. Es cierto. Nada es imposible. En este negocio, antes de la pandemia, no pensábamos que esto iba a ser un medio de difusión, porque la televisión y la radio era lo más común, y ahora resulta que las redes sociales es el mayor impacto que tienes con una audiencia. Y no pensábamos que nosotros podíamos vender a través de una audiencia digital. Y hoy mis 35,000 seguidores son y siguen siendo no solamente mis seguidores, sino mis clientes, mis proveedores y mis inversionistas.
Nada es imposible. Nunca pensamos que íbamos a tener un dark kitchen, cocina sin restaurante. Nunca pensamos que íbamos a tener un last mile distribution center y resulta que tenemos hoy deliveries que usan espacios dentro de las ciudades como bodegas de distribución. Nunca pensamos que íbamos a trabajar en casa. Y hoy tenemos que adaptar las casas a espacios de oficinas porque tenemos un home office establecido y perenne. Nada es imposible. ¿Y el eslogan de Johnny Walker? Keep walking. Ese sí. Es decir, Eso sí. sigan caminando. Para atrás. Ni para agarrar impulso. Hay una frase que me encanta de Steve Jobs, ¿no? Que dice conectar los puntos, ¿no? Sí. Que dice cuando que Steve Jobs estaba haciendo este tema de la Mac, ¿no? Y se salió de la universidad y todo. Les recomiendo ese super video. Es Steve Jobs, Stanford 2005. Lo vi. Véanlo, revéanlo, Buenísimo. ¿no? Cuando está platicando Steve Jobs de conectar los puntos, dice, es muy complicado mirar hacia adelante, pero es muy fácil saber dónde estoy mirando hacia atrás, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y al andar se hace camino y a mirar la vista atrás, solo sé que hay una senda que no volveré a pisar. Entonces, ese es el mensaje más importante. Sigan adelante, diseñen, proyecten, junten las piezas, dejen de ser arquitectos, dejen de ser desarrolladores, conviértanse en integradores. Dejen de pensar que tienen que hacer el mejor plano y piensen que tienen que hacer la mejor ciudad, el mejor proyecto, para que la gente viva, sueñe, coma, estudie, construya sus propios sueños en un espacio que ustedes han diseñado. Habitable. Jorge, Excelente. muchísimas gracias por el espacio. La verdad que creo que fue una conversación súper provechosa y que definitivamente podríamos continuar, pero muchas gracias por habernos acompañado. Pues si me dejan terminar con una frase del propio Steve Jobs. Por supuesto. Claro que sí. En este discurso que se los recomiendo, al final del todo, dice que había una enciclopedia, ¿no? Una Encarta. Me encantó cuando estábamos platicando. Ahora estamos en inteligencia artificial, pero se llamaba Encarta, que se llamaba el Catálogo de la Tierra. Y al final de la última publicación en los 70s del Catálogo de la Tierra había una contraportada con un camino de estos otoñales y un pie de página. Ese pie de página tenía una frase que se la atribuimos a Steve Jobs como el mejor quote de Steve Jobs. Y viene de esto. Y él lo dice, ¿no? La frase dice, manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Hoy se los deseo a ustedes. Manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Y también ustedes, en verdad, manténganse hambrientos, manténganse imprudentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Jorge. Excelente. Presentado por Meikos.